El sufrimiento es experimentar algo que causa dolor físico o moral y mantenerlo por tiempo prolongado. Y los seres humanos tendemos a sufrir porque mantenemos el dolor por mucho tiempo, por diferentes causas y sobre todo cuando perdemos a un ser querido. Pero ¿cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrir? Dolor es una experiencia sensorial y emocional subjetiva desagradable que experimentamos todos los seres vivos. Y el sufrir es mantener el dolor por mucho tiempo. El dolor es una respuesta natural ante un evento y el sufrir simplemente es opcional. Por lo tanto, si uno sufre, uno toma el dolor y lo prolonga por mucho tiempo. Hay quienes toman el dolor, sufren por un tiempo y después deciden retomar sus vidas. Nosotros sufrimos porque hemos sido educados así. La familia y las personas que nos rodean nos enseñaron a sufrir y al ver esas acciones simplemente las aprendimos. Por ejemplo, el luto eterno que vimos de algunas personas y vestir toda la vida de negro. Creímos que era lo correcto y cuando atravesamos por una experiencia así, lo imitamos inconscientemente y esto es porque preferimos relacionarnos con otros a través del dolor, porque las personas optimistas son poco valoradas. Por el contrario, las personas que pasan por problemas y sufren, decimos, pobrecito, y nos identificamos con ellos, porque buscamos siempre lo que hemos vivido, porque tenemos la necesidad de cubrir nuestras carencias a través de ayudarlos. El ego es a quien le encanta sufrir, porque al sufrir pensamos, lucubramos en ese conflicto que es quien alimenta al ego, porque nos hace pensar y nos hace perder también el equilibrio, porque vivimos todo el tiempo escuchando la voz del ego, que nos dice, esto me pertenece, esta persona me pertenece, esto yo lo pude haber controlado, y entramos en conflicto, y esto nos provoca sufrimiento por la simple necesidad de querer sufrir. Es muy común dentro del sufrimiento que cuando perdemos a un ser querido suframos, pero el ego nos hace buscar dentro de nosotros mismos y culparnos del por qué no estuvimos ahí, por qué no le dijimos, por qué no lo abrazamos lo suficiente, etc. Y sacar deducciones que nos hacen sufrir aún más cuando pensamos que nuestro ser querido se fue molesto con nosotros porque no le hemos sentido o no lo hemos soñado. Pero la realidad es que todo esto es completamente falso. Los seres humanos tendemos a caer en el sufrimiento cuando perdemos a alguien, porque nos agarramos del dolor, ignorando que el dolor regularmente dura poco, dependiendo de nuestro estado emocional. Pero cuando esto dura más de un tiempo, el dolor se convierte en sufrimiento. ¿Y por qué sufrimos? Porque nosotros estamos eligiendo sufrir. ¿Por qué? Porque ahí nos sentimos cómodos, porque tenemos la atención de los demás, porque podemos autoflagelarnos y justificarlo. Incluso llegamos a caer en la lástima. Entonces, con esto veremos que todas estas herramientas que utiliza el ego para mantenerse a flote, alimentando la mente con ideas, con pensamientos, con palabras y recuerdos, para mantenernos estacionados en el sufrimiento. Es por eso que cuando perdemos a un ser querido, caemos en el sufrimiento, porque de alguna manera pensamos que al sufrir vamos a ser más queridos o más amados, porque desde niños nos enseñaron a sufrir, porque a través del sufrimiento podríamos recibir amor. Y esto demuestra que esta creencia es heredada, que mientras más suframos y más mártires seamos, más amados seremos. La gran mayoría venimos de esos padres o abuelos que fueron manipuladores, que nos hicieron creer que mientras más sacrificados vivían,
más respeto merecían, pues trabajaban duro por su familia, porque casi no comían para dárselo a sus hijos, y eso se traduce en sufrimiento, y era un sufrimiento que veíamos y es lo que se transmitió a sus hijos, y esto a su vez a sus nietos, convirtiéndose en una cadena de aprendizaje basada en el sufrimiento. Si no deseáramos vivir esta realidad de sufrimiento, simplemente soltaríamos y nos enfocaríamos en otras cosas, pero no, por comodidad, nos quedamos en el sufrimiento. Es tal la necesidad que tenemos de sufrir, que existen personas que pierden a un ser querido y no sienten dolor, y acuden a profesionales porque quieren sufrir, argumentando que ellos están mal, porque aún sabiendo que sus familiares están bien, que están en la luz y no sufren, ellos deberían sentir dolor por la pérdida. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que a los muertos hay que llorarles toda la vida, porque a esa persona no la veremos más, pero la realidad es que no tenemos por qué sufrir. Incluso, en algunos videos de mi canal muchas personas vienen y escriben que las personas que fallecieron y se portaron mal, o se suicidaron, irán al infierno porque Dios nunca los perdonará y tenemos que arrepentirnos. Esa es la necesidad de sufrir. Entonces, debemos reflexionar que el sufrimiento es opcional y que ese sufrimiento siempre nos comienza a bloquear de muchas cosas, como el soñar con sus seres queridos, porque el sufrimiento bloquea esa comunicación con el más allá. Debemos optar por soltar el sufrimiento y estar conscientes de que el sufrir es opcional. Lloremos la pérdida de nuestros seres queridos y sanemos ese dolor, tomando en cuenta que no debe ser por siempre. Cuando buscamos sanar el dolor, buscamos alternativas para curarlo. Reflexionamos en la realidad, reconociendo en lo que hay, en lo que hubo, en lo que sí se dijo, en lo que sí se dio, en lo que cariñosamente se demostró, en los momentos bellos vividos con el ser querido. Y entonces, con esto el dolor comienza a sanar. Incluso, hay videntes que dicen que muchas veces los seres queridos fallecidos, al ver el sufrimiento de sus familiares, vienen a la tierra y muestran señales que den evidencia de que se encuentran bien para que sus familiares dejen de sufrir. Entonces, comprendamos que el sufrimiento nos bloquea la conexión con el más allá, de atraer cosas prósperas, y nos aleja de las cosas que nuestras almas necesitan para evolucionar. Nos aleja de las oportunidades, nos aleja de la gente, porque nadie quiere lidiar con personas que sufren para ser el centro de atención. ¿Cómo podemos terminar con el sufrimiento? Primero, reconozcamos que no es dolor lo que estamos viviendo. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué se fue nuestro ser querido? ¿Por qué no lo volveremos a ver? Si tomamos en cuenta todo lo que nos dicen los libros de espiritualidad, las experiencias después de la muerte y lo que nos dicen los médiums, veremos que lo anterior es mentira y que sí nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos y que ellos a su vez están muy bien y en un mejor lugar. Estemos completamente seguros de eso. ¿Y qué es lo que debemos hacer entonces? Sanar. Sanar. Sanar el proceso. Sanar la historia. Sanar dentro de ti. Porque cuando comienzas a sanar desde dentro, fuera de ti el sufrimiento comienza a mermar. Empiezas a conectarte con algo más grande, algo más transformador, porque dejas de lado el sufrimiento y te conectas con el amor, que es lo que verdaderamente uno debe hacer. Dejemos de buscar esa manía de autosabotaje, hacer a un lado la necesidad de provocarnos el sufrimiento. Conectémonos con lo real, con lo que sí hubo, con lo vivido, con lo que sí se dijo, con lo que sí se hizo, con las experiencias amorosas y principalmente
Conectémonos con Dios y soltemos esa necesidad de que nos compadezcan. Soltemos el pasado y vivamos el presente, y así llegará la sanación, y el sufrimiento de alguna forma desaparecerá y se transformará en amor.